Hola, hola, ¿cómo están? Hoy les queremos enseñar a hacer esta deliciosa lengua en salsa que ustedes no se van a arrepentir de haberla aprendido a hacer y mucho menos de prepararla. Vamos a lavar muy bien las lenguas. Aquí tenemos dos lenguas que pesan 3 libras o 1,5 kilos. Las lavamos muy bien en agua con vinagre y las dejamos remojar un ratico, más o menos unos 15 minutos. Luego botamos el agua y empezamos a exprimirle un limón con bastante jugo de limón y vamos a empezarlas a raspar. Vamos a raspar toda esta parte de encima de la lengua, aunque todo este cuerito gris, todo este cuerito que ustedes ven acá, hay que arrancarlo, hay que quitarlo, pero para cocinarlas y poderlas ablandar, las vamos a cocinar con ese cuerito. Entonces eso es lo que queremos desinfectar y limpiar muy bien. Vamos a rasparlas, ponerles muy buen limón para que ellas queden bien limpias. Muy bien, ahora las vamos a lavar bien lavaditas y les vamos a quitar todas esas partes que no se deben dejar. Lo que ustedes consideren que deban quitar, lo van a quitar. Son sobrantes, grasitas, gorditos, todo eso. Vamos a ponerla en una olla a presión y le vamos a dejar agua más arriba de que las tape, de que las cubra totalmente, un poco más de agua, como ustedes pueden ver ahí, y la vamos a adobar. Entonces vamos a ponerle 3 cucharadas de sal. Ahí está. Ahora vamos a ponerle orégano. Y aquí vamos a ponerle perejil, tallo de apio en rama, cebolla cabezona y ajos. Todo esto lo vamos a poner aquí en la olla a presión. Ahora lo vamos a llevar a la estufa y vamos a tapar la olla como se tapa la olla a presión, con una tapa de olla a presión, y lo vamos a dejar ahí por 45 minutos. Cuando ya están, las lenguas deben haber quedado muy blanditas. Ese es el secreto de la ricura de las lenguas, que queden blanditas. No sé si les ha pasado que han ido a restaurantes y la lengua está dura, como vidriosa, y realmente no es rica de esa manera. Tiene que quedar esta carne súper blandita. Aquí ellas todavía no se han enfriado en totalidad, están calientes. Realmente aquí mi mami está pelando las lenguas y se está quemando un poco las manos, pero es mucho más fácil pelarlas así bien calienticas. Quitarles todos esos cueritos que eran antes, eran cueros duros, para dejarlas bien en la carnecita, bien blanditas. Aquí en la garganta les quitamos este cuerito que tienen acá, ya que ustedes les quitan parte de lo que no les quieran dejar. Muy bien, y empezamos a partirla en las rodajas como de las porciones que vamos a servir para una persona. Pueden ser 2 a 3 porciones por persona. Entonces ya ustedes sabrán cómo las parten. Nosotros tenemos una visita muy especial y quisimos hacerle un plato especial también. Para nosotros la lengua en salsa es un plato ideal. Entonces por eso pusimos 2 lenguas para servir más o menos de a 3 porciones por persona o 2 porciones. Y vamos a apartarlas aquí
Vamos a picar la otra lengua. Aquí le vamos a quitar una partecita de acá, esta parte no va. Y vamos a empezar a picarla en rodajas. No, esta lengua quedó súper blandita. Ustedes vieran a lo que huele esta lengua y cómo quedó de blandita, quedó súper rica. Aquí tenemos agua a punto de hervir. Vamos a hacerle una crucecita aquí a los tomates en la parte de arriba, porque esta es la forma más fácil de pelar los tomates, más fácil, más rápida. Las ponemos en esta agua a punto de hervir y los dejamos un minuto. En un minuto ya la cascarita se pela ella solita, entonces son muy fáciles. Aquí vamos a empezar a preparar la lengua en salsa, la salsa de la lengua. Ya tenemos aceite aquí en un recipiente. Vamos a sofreír o a freír este guiso. Vamos a poner aquí cebolla y pimentón. Esto es cebolla larga o cebolla de rama y un pimentón pequeño o mediano. El sabor del pimentón que queda en la salsa es un sabor exquisito, les da ese sabor del pimiento. Bueno, en algunos lados le dicen pimiento, aquí en Colombia lo conocemos como pimentón. Pelamos muy bien los tomates, los ponemos en la licuadora y ahora vamos a agregar a esto lo que estábamos ahorita haciendo, que era este guisito. Solamente lo sofreímos un poco y lo pusimos aquí. Vamos a licuar, licuamos un poco solamente y agregamos condimentos. En este caso agregué uno que se llama guisamac, agregué pimienta, una cucharadita de pimienta, licuamos nuevamente y lo vamos a poner aquí donde estábamos preparando ahorita el guiso de pimentón con cebolla. Pongan agua en la licuadora para que puedan lavar la licuadora y esa agua ponerla aquí en la salsa. Si ustedes ven que es muy poca salsa, pueden agregarle un poquito más de agua. Si tienen caldo de carne, le agregan caldo de carne. Aquí le estoy poniendo la sal, le estoy poniendo una cucharada de mostaza y también salsa de soya negra. Ustedes van probando de sal. Si ustedes ven necesario agregarle más sal a la salsa, pues le agregan. Aquí yo le voy a poner otro poquito de sal porque ya lo probé. Muy bien, ya aquí empieza a hervir la salsa y queremos ponerle ahora sí los trozos de lengua, bien que queden bien tapaditos con la salsa. Recuerden que si la salsa se les hace muy poquita, pueden agregarle un poco de caldo de carne o un poco de agua. El hecho es que la lengua quede bien cubierta por la salsa, y a partir de este primer hervor vamos a dejar conservando unos 5 minutos. Vamos a tapar y vamos a dejar que la lengua tome el sabor de la salsa de unos 5 a 10 minutos. Ustedes van viendo, miren qué delicia. Ahora vamos a ponerle tostada. Ustedes pueden tener unas tostaditas en su casa o pueden tener miga de pan, y vamos a volverlos así bien puras harinitas y le vamos a poner a la salsa. Esto con el fin de darle cremosidad o de darle espesor a la salsa, de volverla más espesita, y eso, la presentación de esta salsa queda riquísima con esta tostada en migas o con miga de pan. Ya la dejamos ahí, ya pasaron 10 minutos. Aquí estoy poniendo un pedacito de lengua en este plato. Quiero mostrarles la consistencia que tiene, lo blanda que quedó. Miren, esta carne por dentro quedó muy bien cocida y el sabor está exquisito. Ustedes no se imaginan a lo que huele esta cocina. Este plato es realmente delicioso. Espero que lo hagan en su casa, vuelvan al video y nos comenten cómo les fue con esta receta. Es realmente una receta para personas principiantes que no sepan hacer la lengua desde cero. Le explicamos cómo mejor pudimos hacerlo. Esperamos que les haya gustado el tutorial, que activen la campanita de notificación para que YouTube les avise cuando subimos un nuevo y delicioso tutorial.